¿Cómo están, estudiantes? Espero que se encuentren bien. Esta semana vamos a trabajar lo que son las redes tróficas, muy vinculado a la sesión anterior que trabajamos las cadenas alimenticias o cadenas tróficas. Entonces, en primera instancia, dentro del taller es necesario que ustedes revisen bien su dirección de correo electrónico y la ubiquen acá. Si no escriben bien su correo electrónico, la información difícilmente les llega. Entonces es necesario que su correo lo escriban bien en esta parte, así como los datos que solicito en el taller. Entonces voy a pasar a explicar el taller y el tema de las redes tróficas. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las redes tróficas son mucho más complejas o abarcan mucha mayor cantidad de seres vivos y muestran todas las relaciones de alimentación que hay. En la sesión pasada veíamos que las cadenas tróficas en cierta manera son un esquema en el que se dibujan los organismos de los diferentes niveles de un ecosistema, diferentes niveles tróficos. Entonces el primer nivel sabemos que son los productores o las plantas. Los herbívoros que consumen esas plantas son los llamados consumidores primarios. Los que a su vez se alimentan de ese ratón, por ejemplo en este caso, se les llamará consumidores secundarios, como es el caso de la serpiente. En este ejemplo vemos también que un búho se come a la serpiente, pasa a ser el consumidor terciario. Si ustedes se fijan, los descomponedores como las bacterias y los hongos no están dentro de un nivel trófico, porque ellos perfectamente se pueden alimentar de cualquiera de estos seres vivos cuando mueren. Entonces por eso todas las flechas señalan hacia la parte de los descomponedores. Si ustedes ven, hay una flecha que relaciona las plantas con ellos, como si recibieran o la planta se alimentara de ellos, pero no es así. Lo que recibe es los nutrientes del suelo gracias a la descomposición que hacen este tipo de organismos dentro de la naturaleza, que lo que permiten es reducir la materia orgánica a nutrientes para el suelo y que vuelva a iniciar el ciclo. Si se dan cuenta, acá solo tenemos de a un ser vivo en cada eslabón, un solo productor, un solo consumidor de cada nivel. A diferencia de una red trófica, como la que estoy presentando acá. Si se dan cuenta, hay más de un productor o autótrofo, es decir, hay más de un tipo de planta. Tenemos, por ejemplo, de algunos árboles que producen semillas y frutas, otros que producen hojas, otros que producen, por ejemplo, raíces, es decir, los animales se alimentan de diferentes partes de cada una de estas plantas. Las plantas en este caso son el primer nivel trófico y es el más importante dentro de un ecosistema. Si las plantas no existieran o organismos que producen su propio alimento, sencillamente los demás animales o seres vivos que se alimentan de estos mueren, sea de manera directa o indirecta, empiezan a desaparecer porque son la base esencial para que los ecosistemas existan. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos estos tipos de productores, hay varios seres vivos diferentes que serían consumidores primarios y son por lo general herbívoros. Estos, por ejemplo, se alimentan de estas plantas. Tenemos el caso de esto que es un gorgojo, de las lombrices, de los conejos, de marsupiales como este ratón de desierto. Tenemos, por ejemplo, los erizos, los sapos, los carpinteros. Si ustedes se dan cuenta, cada uno se alimenta de otros. Por ejemplo, aquí el ratón se alimenta de estas frutas, el zorro se alimenta de ese ratón de desierto. A su vez, ese zorro, por ejemplo, se alimenta de conejos o se alimenta de erizos. Entonces, si se dan cuenta, un solo consumidor carnívoro, por ejemplo, se alimenta de varios herbívoros. O, por ejemplo, el conejo puede alimentarse más de un tipo de planta. Entonces, una red trófica muestra todo el entramaje que hay en la naturaleza y los diferentes animales que se comen unos a otros. Y a su vez los animales que comen plantas, los descomponedores y todos los eslabones dentro de un ecosistema.
Entonces, por ejemplo, en el primer nivel trófico, como les mencionaba, están las plantas. En el segundo nivel están los herbívoros. En el tercer nivel están los carnívoros. Y hay un cuarto nivel que son carnívoros que se alimentan de otros carnívoros. Entonces, algo que hay que tener en cuenta es que, por ejemplo, las plantas son las primeras que adquieren la energía y tienen la mayor cantidad. A medida que se va subiendo en el eslabón de la cadena alimenticia o en la red trófica, la cantidad de energía va disminuyendo. Eso quiere decir que esos animales del último eslabón tienen que consumir muchos más alimento para poder obtener la energía. Asimismo, los descomponedores que estarían en cualquiera de estos niveles, porque cualquiera de estos animales o plantas podrían morir, y aparecen los descomponedores en cualquiera, por eso no salen en esta parte. Entonces, una red trófica, a diferencia de una cadena alimenticia que solo muestra un animal o un ser vivo en cada nivel, la red trófica muestra muchos más. De igual manera, las flechas, como lo veíamos en las cadenas alimenticias, también señalan quién se alimenta de quién. Por ejemplo, acá vamos a escoger una cadena alimenticia dentro de toda la red trófica. En este caso, las lombrices, por ejemplo, se alimentan de vegetación muerta. A su vez, la rana se alimenta de esa lombriz y, si se dan cuenta, la rana también es comida por el zorro. Esa sería una cadena alimenticia dentro de esta red trófica. Bueno, es importante que dentro de las infografías y videos que les pongo los lean bien, pues muchas de las preguntas que salen dentro del taller tienen relación con la información que dispongo acá. Entonces es importante que lean toda la información que está suministrada dentro del taller. Entonces, por ejemplo, aquí yo les coloco qué son las tramas tróficas o las redes tróficas, que, como ya les mencionaba anteriormente, involucran muchos seres vivos dentro de un ecosistema y no uno de cada nivel. Entonces es importante que tengan en cuenta los diferentes eslabones de la cadena alimenticia que van a formar parte de la red dentro de un ecosistema. Están los productores, que son las plantas, son autótrofos y producen su propio alimento. Está el eslabón 2, que son todos los consumidores primarios, que son herbívoros, hay algunos omnívoros. Está el eslabón 3, que son los consumidores secundarios, están los carnívoros y también los que tienen dietas omnívoras o que comen carne y vegetales, por ejemplo los cerdos, por ejemplo los seres humanos, y hay bastantes animales que tienen ese tipo de dieta. Está el eslabón 4, que aunque lo ponemos aquí como un eslabón 4, que es el descomponedor o saprofito, puede aparecer en cualquiera de estos eslabones, debido a que si muere el ser vivo, pues ellos aparecen para reducirlos. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Aquí está la misma clasificación que les comenté anteriormente. Entonces es importante que ustedes lean bien las preguntas, vean bien la información. Por ejemplo, en este punto coloco una red trófica. Aquí hay varios tipos de productores, es decir, plantas. Tenemos la encina, la madreselva, la jara y la hierba. Hay diversos animales herbívoros que se alimentan de estas plantas y a su vez esos animales son comidos por otros. Entonces, por eso la diversidad de flechas, porque tenemos más de una cadena alimenticia dentro de esta red. Entonces es importante que vean. La flecha me indica quién se come a quién, vuelvo y reitero. Por ejemplo, aquí la abeja es comida por el cuervo, por eso la flecha señala en esta dirección, y eso quiere decir que el cuervo obtiene energía y materia de la abeja al ser comida por él. Entonces es importante que lean la información y contesten cada una de las preguntas. Aquí también les pongo una red de ecosistema acuático. Hay algunos animales pues terrestres, como la garza, que se alimentan pues de algunos animales acuáticos. Entonces es importante que vean bien la dirección de las flechas, contesten bien las preguntas. Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, la garza es el mayor depredador que se puede observar. Casi la mayoría de flechas lo señalan. Entonces él es uno de los que están más alto dentro de la cadena, y en este caso de la red trófica, debido a que se alimenta de gran variedad de animales. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Entonces, importante leer la información del taller, contestar las preguntas. En este caso les solicito que
van a realizar una red trófica. Es importante que ustedes esa red trófica la dibujen, coloquen su nombre. Esa va a valer 5 puntos, es el punto más importante dentro del taller. No se van a evaluar imágenes de internet, tiene que ser un dibujo hecho por usted. Allí es necesario que ustedes coloquen cuáles son los productores, cuáles son los consumidores primarios, los secundarios, los terciarios y cuáles vendrían a ser los descomponedores. Entonces es importante que lo ubiquen dentro de la red trófica, no solo los dibujos y las flechas, sino que coloquen esa parte. Entonces, indispensable que lean el taller y sigan a cabalidad todos los puntos y lo dispuesto dentro del taller. Lean bien la información antes de contestar. Entonces, muchísimas gracias. Si tienen algún tipo de pregunta, no duden en comunicarse por vía correo o con el director de grupo y yo recibiré la información. Entonces, estaré atento ante cualquier duda que tengan frente al taller. Entonces, muchísimas gracias y nos estamos viendo.